Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un chisme jugoso y a la vez, una historia que nos hace reflexionar sobre las relaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es que nada menos que Demet Özdemir ha hecho una confesión impactante que fue injusta con Can Yaman. Sí, lo han oído bien, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci, y que a pesar de los años, sigue generando mucha intriga. ¿Qué habrá pasado para que Demet suelte una confesión así, años después? ¿Por qué se siente ella injusta con Can? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar toda esta historia, analizando sus posibles significados, y lo que esto nos puede enseñar a todos nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre les traemos lo más interesante. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un misterio envuelto en especulaciones. Después de su increíble química en pantalla en la exitosa serie Erkenci, los fans esperaban con ansias una confirmación de que su romance traspasaba la ficción. Y aunque hubo momentos que parecían confirmarlo, nunca hubo una declaración oficial, y con el tiempo, ambos actores siguieron caminos separados, al menos en lo sentimental. Sin embargo, la reciente declaración de Demet ha reabierto todas las puertas a la especulación y, lo que es más importante, nos da una pista sobre los sentimientos que aún guardan o han desarrollado sobre su tiempo juntos. La clave de esta confesión, que ha causado revuelo, radica en las palabras exactas de Demet. Según lo que se ha reportado en varios medios, ella admitió haber sido injusta con Can. Esta palabra es muy fuerte y lleva consigo una carga emocional significativa. No es un simple nos equivocamos o las cosas no funcionaron. Es una admisión de haber causado, quizás, un daño o una decepción a la otra persona. ¿Qué tipo de injusticia podría haber cometido? Aquí es donde entra nuestro análisis y la construcción de posibles escenarios. Una de las teorías más fuertes, y que resuena mucho entre los fans de Erkenci, es que Demet, en su momento, no supo o no pudo manejar la intensidad de la relación que surgió durante las grabaciones. Cuando dos actores comparten una conexión tan poderosa en la pantalla, es fácil para el público imaginarse un romance en la vida real. Y a veces esa presión del público combinada con la propia intensidad del momento puede ser abrumadora. Quizás Demet sintió que en algún punto por presiones externas, por sus propias inseguridades o por la dificultad de separar la vida personal de la profesional, no le dio a Can o a la relación la oportunidad que merecía. Podría ser que actuó de forma apresurada, o que se retrajo de una manera que él sintió como un rechazo, o que simplemente no reconoció el valor de lo que estaban viviendo en ese instante. Otra posibilidad es que la confesión de Demet se refiera a cómo manejó las cosas después de que su relación terminara, si es que la hubo. A menudo en el mundo del espectáculo, las rupturas se vuelven públicas, y las declaraciones o silencios posteriores pueden ser malinterpretados. Tal vez Demet sintió que al no pronunciarse de cierta manera, o al permitir que ciertos rumores o informaciones circularan sin una aclaración oportuna, fue injusta con Can. Podría ser que ella sienta que dejó que se formara una imagen de él, o de la situación, que no era del todo verídica, y que eso lo perjudicó de alguna forma. También debemos considerar la perspectiva de que, con el tiempo, las personas maduran y adquieren una nueva visión de sus experiencias pasadas. Lo que en un momento dado parecía la decisión correcta, o la única opción, con el paso de los años puede ser visto de manera diferente. Demet, al reflexionar sobre su pasado, podría haberse dado cuenta de que sus acciones o actitudes hacia Can no fueron las más justas, tal vez porque ella misma no estaba en un buen momento personal, o porque no tenía la madurez para afrontar ciertas situaciones. Es muy común, al mirar atrás, que nos demos cuenta de nuestros errores y de cómo pudimos haber actuado de mejor manera. ¿Y por qué este tipo de confesiones son importantes? Primero porque humanizan a estas figuras públicas que a menudo vemos como perfectas e inalcanzables. Nos recuerdan que son seres humanos con sus propias luchas, inseguridades y momentos de arrepentimiento. Segundo, porque nos dan lecciones de vida valiosas. Nos enseñan sobre la importancia de la comunicación honesta en las relaciones, sobre el manejo de las expectativas, tanto propias como ajenas, y sobre la necesidad de ser justos y compasivos con las personas que forman parte de nuestra vida. Pensemos en la dinámica de una relación entre dos personas tan expuestas al público. La presión mediática, los humores constantes, la sobreexposición, todo esto puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación.
Si Demet y Can realmente tuvieron algo, es muy probable que tuvieran que lidiar con una cantidad de estrés y escrutinio sin precedentes. En medio de todo eso, es fácil cometer errores, decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. La confesión de Demet podría ser un acto de valentía y madurez al reconocer que, quizás, no supo manejar esa presión de la mejor manera, y que eso afectó a Can. Además, la forma en que Demet eligió compartir esto también es relevante. Si bien los detalles exactos de dónde y cuándo hizo esta confesión pueden variar en las distintas noticias, el hecho de que lo haya hecho sugiere que quizás haya cerrado un ciclo o que sienta la necesidad de aclarar su propia percepción de los hechos. No se trata de culpar a nadie, sino de una reflexión personal que ella ha decidido compartir. Imaginen el escenario. Estaban trabajando juntos sintiendo una conexión especial, y de repente, todo el mundo está hablando de ustedes. Los fans creando teorías esperando confirmaciones, y la presión aumentando día a día. En ese torbellino, es posible que uno o ambos se sintieran abrumados. Quizás Demet sintió que la intensidad de la relación, o la forma en que se estaba desarrollando, la asustó o la hizo sentir incómoda, y reaccionó de una manera que ahora considera injusta. O quizás, después de que la relación terminara, sintió que no le dio a Can el crédito que merecía por la intensidad de lo que vivieron, o que se cerró a la posibilidad de haber intentado algo más. Lo interesante de estas confesiones es que nos invitan a mirar nuestras propias relaciones. ¿Hemos sido justos con las personas que queremos? ¿Hemos sabido comunicar nuestros sentimientos de manera honesta? ¿Hemos sabido manejar las presiones externas sin dejar que afecten nuestras relaciones? La historia de Demet y Can, aunque envuelta en el glamour de Hollywood, toca temas universales de amor, arrepentimiento y crecimiento personal. Es importante también recordar que no tenemos todos los detalles. Las confesiones públicas a menudo solo rascan la superficie de historias complejas. Pero lo que sí podemos inferir es que Demet valora su relación pasada con Can lo suficiente como para sentirse mal por haber actuado de una manera que considera injusta. Esto habla de un carácter reflexivo y de la capacidad de reconocer los propios errores, lo cual es una cualidad admirable. En conclusión, la confesión de Demet Özdemir sobre haber sido injusta con Can Yaman nos abre una ventana a la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Ya sea por presiones externas, inseguridades personales o una simple falta de madurez en el momento, Demet parece haber reflexionado profundamente sobre su tiempo con Can y ha llegado a la conclusión de que pudo haber actuado de mejor manera. Esta revelación no solo alimenta la curiosidad de los fans, sino que también nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la justicia, la reflexión y el crecimiento personal en nuestras propias vidas y relaciones. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles razones detrás de la confesión de Demet Özdemir, desde la presión mediática hasta la madurez adquirida con el tiempo. Hemos analizado el significado de la palabra injusta, en este contexto y cómo nos enseña sobre la importancia de la honestidad y la compasión en nuestras relaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más allá de lo que se dice? ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus vidas? Déjenme todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un gran like, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos conocidos a los que les encanta el mundo del entretenimiento y las historias humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Haciendo clic en ese botón rojo se unen a nuestra comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.